Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con José Antonio de Miguel, Yo Emprendo, referente en el mundo del emprendimiento, del Lean Startup, de las metodologías ágiles, del intraemprendimiento y cuya misión es hackear organizaciones para ayudarles a crear un valor excepcional en el entorno complejo. José Antonio ha sido responsable de edición, revisión y redacción de prólogos de varios de los libros y autores más importantes del panorama internacional sobre emprendimiento, Lean Startup y metodologías ágiles. Solo dos ejemplos para poneros en situación: el libro del método Lean Startup de Eric Ries en la edición 17 y Diseñando la propuesta de valor de Osterwalder, dos referentes en libros en el mundo del emprendimiento. Así que hoy con José Antonio hablaremos de emprendimiento, de Lean Startup, de hackear organizaciones, de metodologías para lanzar negocios y unas cuantas cosas más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado. Hola, José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Alfonso. Las gracias las doy yo a ti por invitarme a tu podcast, que teníamos pendiente hacía tiempo, habíamos coincidido con la agenda. Muchas gracias, de verdad. Sí, vale. José Antonio, si te parece, para poner un poquito en contexto a las personas que quizá no te conozcan, cuéntanos brevemente quién eres, luego ya entraremos al detalle y luego tenemos un montón de temas pendientes de los que hablar que esperemos que nos dé tiempo a tocar unos cuantos. Bueno, pues José Antonio, mucha gente no lo sabe, pero José Antonio estudió economía y empezó su carrera profesional como controller financiero. Y esto tiene su importancia desde el punto de vista de mi trabajo, ¿no? De cómo veo ese sesgo. Tengo un sesgo, yo siempre digo que en mi corazoncito laten los euros, laten los modelos de negocio. Entonces empecé trabajando para terceras personas. Había mamado el mundo empresarial de mi padre, porque mi padre era empresario. Y tras unos años trabajando por cuenta ajena, decidí emprender. Emprendí en el año 97, monté una empresa que creció bastante y que vendí en 2008. Y a partir de 2008, empecé a identificar o a buscar nuevas formas de desarrollar nuevos modelos de negocio. En aquel momento no se hablaba de emprendimiento, se hablaba de autoempleo, estaba todavía muy poco desarrollado el concepto, nada que ver con lo que hay ahora. Y ahí es cuando empecé a conocer los conceptos de metodologías ágiles, etcétera, etcétera. Sobre todo basado en la alta o la altísima, todavía sigue siendo así, mortalidad de los proyectos emprendedores en los primeros 5 años. Vale, pues muy interesante. Sí que me gustaría que nos des una visión general de cómo ves tú el mundo del emprendimiento y de la empresa en general, porque ahora sí que, eso lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Estás muy metido en entornos empresariales, luego hablaremos de ese concepto de hackear empresas, pero sí que me gustaría que nos des un poquito tu visión y luego ya entramos un poco más en detalle. Bueno, tal y como hemos hablado antes de off the record, ¿no? Antes de comenzar la grabación, llevo ya un par de años poco alejado del mundo del emprendimiento, ¿no? Sí que creo que, hubo una época dorada, digamos, 2013, 2014, 2015, donde, sí dio un gran impulso, y ahora sí que veo muchos eventos, muchas acciones dedicadas a los emprendedores, pero estoy bastante alejado, pero sin ninguna duda que los emprendedores se han enfrentado a contextos podríamos denominar de crisis, contextos de alta incertidumbre derivados de la COVID y
y post-COVID. Y esto siempre nos da oportunidades de mejora y oportunidades de identificar nichos de negocio. Por otra parte, en cuanto al mundo más corporate, más empresarial, más grande, más consolidado, sí que estamos sufriendo fuertemente un contexto, como digo, de alta incertidumbre, un contexto donde algunas de las variables, sobre todo trabajo con empresas industriales, algunos de los insumos o de los inputs que tenemos para la producción han tenido una subida de precios importante. Estamos en una inflación que no conocíamos. Bueno, yo solo la conocía desde muy pequeñín porque ya tengo unos cuantos años, pero muchas generaciones no habían conocido y esto genera un entorno complejo en el que hay que operar con herramientas adaptadas a estos contextos. Vale. Sí que me gustaría hablar un poquito de Lean Startup y metodologías ágiles, que bueno, pues teniéndote aquí, pues no te puedo dejar escapar sin que hablemos de todo esto. Sí que me gustaría, para las personas que nos están escuchando y quizá han caído por aquí sin saber muy bien por qué, que les pongamos un poquito en contexto de qué es Lean Startup, qué son las metodologías ágiles, qué aportan a un emprendedor o a una startup. Y luego también, ya que tienes todo ese expertise y ese bagaje trabajando con empresas, ¿qué les aporta a empresas ya más consolidadas y más grandes? Pues Lean Startup, bueno, para los que no lo sepan, es una metodología que, bueno, pone en marcha o crea Eric Ries. Por poner un poco el contexto, que yo creo que es interesante, Eric es un emprendedor con el que he tenido la suerte de hablar en varias ocasiones y de hecho hay alguna entrevista publicada que le hice yo, que es como emprendedor en un momento de su vida levanta capital para una empresa y uno de sus inversores es Steve Bland. Steve Bland, que es autor del Manual del Emprendedor, profesor en la Haas de Berkeley. También en Stanford. El primer negocio de Eric Ries fracasa y es cuando empieza a emprender un nuevo negocio, vuelve a acudir a Steve Bland y en este momento Steve Bland había desarrollado un poquito antes, ¿no? 2005, 2004, bueno, más o menos, un concepto que es el de Customer Development o desarrollo de clientes, los famosísimos para mí, pero probablemente para mucha gente que nos escuche, no tan famosos, los 4 pasos de la epifanía, los descubrimientos de clientes, ¿no? Y entonces, en el propio manual del emprendedor, Steve Bland dice que es Eric Ries el primero que unió su metodología de desarrollo de clientes, de Customer Development, de descubrimiento de clientes y validación de clientes, con las formas o los frameworks ágiles que están utilizando el desarrollo de software. ¿Para qué sirve Lean Startup? Fundamentalmente sirve en contextos muy concretos. Y yo durante años, 2012, 2013, 2014, daba muchas conferencias que se titulaban Fracasa rápido, fracasa barato. Es decir, para intentar validar tus hipótesis de modelo de negocio en contextos reales para ver si son más allá de hipótesis o son realidades y entonces ir variando, ir pivotando, ir modificando tus hipótesis y la realización de experimentos para conseguir validarlas. Esto nos lleva al concepto de Lean Startup, pero detrás del concepto de Lean Startup está la palabra Lean. Se apoya bastante en las metodologías desarrolladas en un framework en el seno de Toyota y también en la parte de startup. Tanto Eric Ries como Steve Bland, su profesor, lo que hacen es que, definen cada uno startup de una manera diferente, pero muy, muy parecida, con un patrón común, que es una empresa ya tiene un modelo de negocio validado, una empresa ya sabe a quién vende, qué vende, cuál es su propuesta de valor, etcétera, etcétera, mientras que una startup es un experimento, es algo temporal, es un concepto temporal, mientras los emprendedores, los founders, descubren realmente ese modelo de negocio. Y en esta pareja, Steve Bland, Eric Ries, del momento
del momento Cuatro Pasos a la Epifanía, libro que no está traducido al castellano, a el Manual del Emprendedor, surge en otra parte del mundo, en Suiza, surge Alex Osterwalder. Y Alex Osterwalder, junto con Yves Piñer, lo que hacen es que modelizan lo que es un modelo de negocio. Un modelo de negocio como aquello, como conceptualizado como cómo entregamos, capturamos valor en un mercado. Y nace el famosísimo lienzo de negocio, Canvas, Business Model Canvas o como queramos. Y ya es en el libro el Manual del Emprendedor de Steve Blank y Bob Dorf, que no me quiero olvidar a Bob Dorf como coautor, en el que ya entran las tres piezas en juego. Una parte teórica de desarrollo de clientes de Steve Blank, una visualización de los modelos de negocio a través del Canvas y una puesta en práctica de todo ello con el Race. Vale, muy interesante. ¿Y esto cómo se puede aplicar en grandes empresas? Luego entraremos más en detalle a hablar de intraemprendimiento y de cómo hackear organizaciones, pero este modelo que parece, y esta metodología tan ágil, ¿no? Digamos, de Lean Startup, que para startups pues funciona muy bien cuando hay mucha incertidumbre y tal, pero en empresas grandes, ¿es aplicable? ¿Cómo se puede aplicar? Cuéntanos un poquito. Pues en mi práctica diaria es difícil, ¿vale? De hecho, el segundo libro de Larry Rees, el Startup Way, el camino hacia el startup se tradujo en castellano el título, hacia el startup, habla de una transformación de una empresa concreta, no hago spoiler, quien quiera que lo lea. Pero claro, mi experiencia en organizaciones me dice, y yo veo, y lo he puesto bastantes veces en Twitter, que para mí las organizaciones son estructuras de poder. Está muy bien que yo siempre digo que en los libros el papel lo aguanta todo, es el material más resistente del mundo y podemos ver en la parte final de la parte más dedicada hacia empresas de Lean Startup, tenemos el concepto de crear o de transformar una organización, una empresa, para mí sinónimo, que está funcionando en un espacio de experimentación. Si esto lo unimos a espacios de poder, a clústeres de poder internos, es realmente complicado, porque cuando intentamos hacer experimentos, va a haber fallos, tenemos que ser muy tolerantes al fallo, tenemos que tener una cultura muy tolerante al fallo, y el fallo cuesta dinero, cuesta prestigio interno, y esto es realmente difícil. Y aquí conectaríamos, perdona que conecte estos temas metodológicos, pero creo que es interesante, conectaríamos con otro famosísimo concepto, por lo menos para los que estamos más metidos en este mundo, que es el concepto de la empresa ambidiestra, ¿no? Empresas que son capaces de, como dice Steve Blank, son capaces de caminar y comer chicle de forma simultánea. Es decir, son empresas que son capaces de explotar su modelo de negocio actual y explorar nuevos modelos de negocio. De hecho, concepto del año 73 de Robert Duncan, hay un paper de la Harvard, quien sea friki como yo lo puede buscar, y es un concepto que es el concepto core, el concepto base del libro de la empresa invencible, del último libro de Alex Osterwalder, ¿no? Pero claro, esto funciona muy bien en el papel, pero fíjate, en los últimos años yo trabajo mucho con el sector de alimentación, oligopolio del retail, porque hay muy pocos players y muy grandes, impacto del COVID, impacto de subida de materias primas, de plásticos, de logística, etcétera, sostenibilidad. ¿Dónde está el espacio para la exploración? El espacio para la exploración es muy complicado y aquí sí que tengo que decir que esto no se suele solucionar montando una incubadora. Se han montado muchas. Seguramente tú, Alfonso, que seguramente estás más al día a día que en temas de emprendimiento, sabrás, o seguro que has visto algún éxito, pero muchos fracasos y mucho postureo, mucho postureo en estas cosas también. Soy muy crítico. Es realmente difícil. Sí, vamos, yo también creo que es muy complicado, y lo que dices, ¿no? Yo en grandes empresas no tengo la experiencia que tienes tú, desde luego, pero vamos, lo que es startups, incubadoras, donde salgan proyectos que realmente tengan impacto y ya no que no tengan tanto impacto, sino que simplemente funcionen y sean rentables, pues la verdad es que pocos, sí. Sí que me gustaría, José Antonio, si te parece, conectar esto un poquito con la parte de hackear organizaciones. Que nos cuentes un poquito qué es, porque
Aplicar este tipo de metodologías es difícil por lo que dices, ¿no? Por la lucha de egos dentro de las empresas, porque las empresas en general consolidadas no son tolerantes a los fallos. Entonces, este concepto de hackear empresas, ¿qué es y cómo lidias, ¿no?, con estos dos problemas importantes? Bueno, pues ya hemos hablado de la parte más o menos histórica de Lean Startup, empresas ambidiestras, etcétera, etcétera. Y tengo que hacer un disclaimer, y es que yo en mi día a día no soy muy rígido utilizando este tipo de herramientas. De hecho, confieso públicamente que casi no uso POSITs y que los lienzos los uso muy poco. Hace años que no uso un lienzo, ¿no? Lo que intento es conectar todo el bagaje que tengo previamente y conectar una serie de puntos para ofrecer a mis clientes el mejor resultado. ¿Qué es hackear organizaciones? Yo me defino como un currante, un trabajador de la creación de valor. La creación de valor siempre ha sido uno de mis grandes objetivos. Ahora, ayudando a organizaciones, y hace años cuando yo tenía mi propia empresa en la que buscaba crear el mayor valor para mis clientes a la vez que estaba capturando el mayor valor para mi organización, es decir, tener el máximo de beneficios. Hackear una organización es entrar en su ADN e intentar transformarlo. Es mucho más allá de una propia transformación, y tampoco quiero hablar de transformación digital, que es un término muy, muy manido. Es meterse en las tripas de la organización y ver cómo está funcionando desde varios puntos de vista. Un primer punto de vista es entender las organizaciones, como he comentado antes, como estructuras de poder. Una vez que estamos entendiendo esas organizaciones como estructuras de poder, algo que me gusta saber es identificar el ecosistema de personas que hay dentro de esa organización. Es decir, siempre hay personas que van a intentar bloquear el cambio, porque los procesos de hackeo no es un proceso win-win, no es un proceso suma cero. En un proceso de hackeo alguien pierde poder siempre y claro, van a reaccionar para no perderlo. Algo súper importante, cada día más importante, es comprender cuál es el sistema de incentivos que hay detrás de la organización. Responder a la pregunta de que ¿por qué voy a cambiar? ¿O por qué voy a innovar? Sí, mis incentivos, y que no solo únicamente de política de incentivos económica, sino otro tipo de incentivos. Y algo en lo que también estoy trabajando duramente es en intentar identificar los sesgos que hay dentro de la organización. Y te explico por qué. Porque para mí un proceso de hackeo tiene mucho que ver con esa transformación dura, hardcore de la estructura de la organización, y está íntimamente ligada con lo que va a ser la organización en el futuro. De tal manera que está íntimamente ligada con lo que es el proceso de planificación estratégica. No entendida como tradicional, no entendida como un goal setting, no entendida como, pues planifico objetivos, pues voy a medir un 25% más, boom, boom, mapa estratégicos, no, Kaplan, bueno, está bien, pero no me dedico a eso. Eso puede ser como un subproducto, sino entender dos aspectos clave en mi trabajo. Primero, intento comprender cuál es el presente de la organización, cuál es su presente, con quién y cómo compite, cómo es su contexto competitivo. A través de un instrumento que yo llamo equipo de reflexión estratégica, que son un grupo de personas dentro de la organización que van a analizar cuál es el contexto competitivo actual. Ese contexto competitivo está sujeto a sesgos desde sesgos de autoridad, por quien esté ahí, sesgos de confirmación. Yo quiero todos los sesgos cognitivos, y recomiendo también, quien no se ha leído el libro de Pensar deprisa, pensar despacio de Kahneman, Sistema 1, Sistema 2, es súper importante intentar reducir los sesgos de interpretación. Y una vez que tenemos la fotografía de cómo es en nuestra organización en día y su contexto competitivo, dónde aportamos valor, a quién aportamos valor, cómo aportamos valor, y también la parte económico-financiera, que es súper importante. Tengo la doble vía, la aportación de valor, estructuras y Ecofin. A partir de allá identificamos cuáles son los retos estratégicos a los que nos enfrentamos. Mi trabajo es llegar hasta esa profundidad de conocer las tripas de la organización
hackearla para comprender cuál es su contexto competitivo actual, identificar y formular los retos del futuro y trazar caminos que nos permitan limitarlos, reducirlos o eliminarlos. Porque las organizaciones, y siguiendo con el tema con el tema de Lean Startup, hay una frase que se le atribuye a Alex Osterwalder, ¿no? Que es la de que los modelos de negocio caducan como los yogures. En el prólogo del camino hacia el Lean Startup hablábamos de cómo se van transformando, cómo las articulaciones de las personas se van poniendo cada vez más rígidas. Los modelos de negocio caducan y las organizaciones no están preparadas para poder reaccionar en tiempo real. Por eso los procesos de hackeo, que son simplemente entender las organizaciones como estructuras de poder. Una vez que tenemos esas estructuras de poder, entender cuáles son los incentivos que hay detrás de esa estructura de poder, entender cuál es el presente, identificar los retos y empezar a trabajar en una nueva organización. Vale. Bueno, igual aquí... me he ido mucho me he extendido, pero... No, está muy bien para entenderlo y que todos estemos en el mismo contexto, digamos, y podamos entenderlo, ha estado muy bien. Sí que me surge una pregunta y es, ¿cómo y por qué te llama una empresa? ¿No? Digamos, con todos esos... no sé, les vas a remover todas las tripas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, saben que se van a enfrentar a algo que quizá no esperan o no quieran ver. Entonces, no sé si te llaman cuando ya ven las cosas negras o cuando el CEO dice, oye, aquí esto tenemos que cambiar algo porque nos están comiendo el pan del morral, ¿no? La competencia y necesitamos aquí que venga alguien y nos revuelva un poco el tema. Y supongo eso, ¿no? Lo que dices, que te encontrarás ahí con gente a favor y comprometida, pero también con gente que sea muy crítica, ¿no? Con lo que haces. Disculpa. Bueno, es público que en Twitter he puesto que he publicado varias veces que el 99% de las personas o las organizaciones que me contratan no saben lo que hago. ¿Vale? Esto es interesante, ¿vale? Esto es interesante. Afortunadamente tengo una alta tasa de aceptación de propuestas. Si el 99% no saben lo que hago, yo creo que el 100% de las propuestas que hago no corresponden con lo que hago al final del proyecto. Como punto de partida, porque cuando entras a una organización, esto es como un campo no iba a decir de minas o de melones, bueno, un campo, ¿no? Sí. Donde vas abriendo cosas, ¿vale? Vas sabiendo cosas. No es tan sencillo. Entonces, porque si tengo una visión sistémica de lo que es un modelo de negocio, algo que toquemos en una punta, algo que toquemos en una parte, en un departamento, va a tener seguro, va a tener una implicación directa en otra. Dicho esto, siempre el primer contacto es por alguien que ha oído hablar de mí, me ha visto en alguna conferencia, tiene alguna referencia mía, ha leído algunas de las cosas que he escrito. Siempre es por esto. Pero siempre necesitamos, para que esto funcione, necesitamos que en la organización haya un líder que no solo tenga la tarjeta del CEO o de alguien importante en la organización, sino que además tenga esa autoridad frente al equipo que diga, señores, señoras, vamos a transformarnos, vamos a ir todos juntos. Esto no es fácil, no todo el mundo puede empezar un proceso de estos. En algunos casos, mis contratos son mínimo, suelen ser de 6 meses a un año, porque menos no podemos profundizar. Y no siempre se acaba el contrato. Hay veces que hay que dejarlo porque, bueno, el día a día se te come, no hay estructura. Y también, si algo que me gusta hacer es, antes de empezar con una empresa, siempre tengo conversaciones con ellos, me pasan información, veo dimensiones, veo estado de salud, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si alguien piensa que un proceso de hackeo le va a salvar, eso es imposible. Solo se puede hacer cuando realmente estás sano. Cuando ya estás muy malito, pues no contactes con José Antonio, contacta con alguien que o haga milagros, que no es mi caso, no hago milagros, o firme partes de defunción.
Vale, no sé si nos puedes contar algún ejemplo, algún caso, alguna empresa en la que hayas participado, aunque no nos digas el nombre, pero por hacernos un poco idea de en qué consiste el proceso y cómo digamos, cómo se encuentran ciertas claves, ¿no? Y cómo se desarrolla todo eso para que al final dé un resultado y haya un objetivo cumplido, digamos. El proceso lo tengo bastante estructurado. De hecho, lo primero que hacemos en ese proceso, cuando ya llegamos a un acuerdo de que queremos transformarlo, hay un compromiso de que se va a trabajar en ello. Lo primero que hacemos, lo hace el cliente, pero yo más o menos le indico perfiles que deberían de estar, es que montamos lo que llamamos el equipo de reflexión estratégica. Con ese equipo de reflexión estratégica, esto es independiente vale para cualquier tipo de empresa, pero en ese equipo de reflexión estratégica debería estar quien sabe de producción, quien sabe de clientes y quien sabe al mínimo de la parte económico-financiera. Son equipos que no me gusta que sean de más de 7 personas. A veces coinciden con los consejos de dirección. Yo trabajo con mucho consejo de dirección. Puede que sea la propiedad, si es una empresa familiar, representante de la propiedad, o la persona que haga CEO, y luego por representantes de marketing, de producción, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí trabajamos trabajamos en sesiones donde empezamos a trabajar sobre el portafolio, valor, tenemos una serie de sesiones. Habitualmente suelo tardar, para que te hagas una idea, una empresa que factura aproximadamente 100-150 millones de euros, que estaría en el nivel más o menos medio-bajo de mis clientes de facturación. Estamos hablando de 2-3 meses, porque yo también necesito comprender la empresa. Yo llego a la empresa como un outsider, yo ahí, yo soy el que menos sabe de la empresa y yo necesito aprender también de la empresa, necesito ver caras, lenguaje no... Necesito ver cosas, ¿vale? Entonces, voy teniendo reuniones, podemos tener 2-3 reuniones por mes, podemos tener 6, 8, 9 reuniones y entre las reuniones yo voy cocinando material. Y a partir de aquí ya definimos los retos. En algunas ocasiones se está trabajando con retos que están desarrollados por la propia organización. Tengo algunos clientes que han decidido montar lo que llamo células de trabajo, que sean como células de intraemprendimiento para esos retos que pueden ser de proceso, básicamente son estratégicos, ¿vale? Los retos estratégicos tienen un nivel superior, pero hay algunos retos más operativos, como el de proceso o incluso de nuevos productos. Hay algunos clientes que han trabajado formulando concursos a nivel interno. Como anécdota, el primero que monté de este tipo fue en 2015 y el director de innovación de la organización, una organización de 250 personas, me dijo, no se va a apuntar nadie a estos retos, porque a este concurso, ¿quién se va a apuntar? Porque esto ya se apuntaron de las 250 personas, 90. Se tenía dudas si habría 2 equipos, se hizo un concurso, una selección interna, todo muy formal. Teníamos dudas inicialmente sobre si habría 2 equipos para que hubiese un ganador y un segundo. Trabajamos con 14. Vale. Esos 14 equipos actualmente ya han desarrollado productos que están en el mercado. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Otra forma que estoy trabajando también, pero que es algo que hay que tener. Para mí hay un borde en cuanto al postureo metodológico, es el tema de innovación abierta, es decir, estos retos los lanzamos fuera. De hecho, diseñé la metodología de CIO Innova de la Comunidad Valenciana. Se han trabajado durante 2 años en este tipo de proyectos. Y luego también, una vez que tenemos esos proyectos en marcha, una de las cosas que hay que hacer es mentorizarlos, ¿no? Para mí es importante, fíjate, y conectando con el tema de intraemprendimiento, para mí no es más importante crear el ambiente, crear el ecosistema que permita a las personas tener el mejor tiempo posible, el presupuesto necesario y la seguridad de que si fallan no va a pasar nada, que el tema metodológico. Hasta que no construimos ese espacio de seguridad, hasta que no somos capaces de construir esa especie como de sandbox dentro de la organización, es difícil que las metodologías tengan sentido. Sí, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿se asigna un presupuesto concreto, un número de personas, o sea, un equipo, digamos,
con un presupuesto concreto que no pasa nada si se falla? ¿O cómo se hace esa parte? Porque sí que es lo que dices, ¿no? Que es lo más, lo que tiene Mira, más intríngulis, ¿no? El aspecto más complejo no es la pasta, el aspecto más complejo es el tiempo de calidad, ¿vale? Sí. ¿Cómo se hace? Pues mira, se hace de la siguiente manera. Bueno, cada uno lo puede hacer como quiera, pero tal y como yo aconsejo hacer lo que yo creo que es la forma más correcta, ¿no? Cuando montamos equipos, los equipos tienen que ser multidisciplinares. Es decir, los equipos no solo tienen que ser de cliente o solo tienen que ser de tecnología. Siempre me gusta que los equipos sean mixtos, multidisciplinares. Porque aunque te parezca mentira, bueno, seguro que tú has visto este caso, hay silos de información donde la gente de mercados no se relaciona con la gente de tecnología. Las cosas que salen desde tecnología o de producto no se venden porque según la gente de mercados estamos haciendo cosas que el mercado no quiere. Y la gente de mercados, dicen, los de tecnología pueden decirnos, o los de desarrollo de producto en general pueden decirnos que los de mercados no saben de los mercados. Entonces, busquemos proyectos equipos multidisciplinares. Me gusta trabajar con equipos de no más de 5 personas. Me gusta que tengan más de 2, pero que no tengan más de 5. Me gusta trabajar con equipos que sean dinámicos, que sean independientes y que tengan en su interior la capacidad tanto de idear como de formular hipótesis de todo el ciclo de desarrollo de clientes. Esto de una parte. Pero la organización debe dotarles de tiempo de calidad. Este es el problema. El tiempo de calidad es que la gente, la parte esta de explotación, se nos come con patatas. O sea, entonces, ahí yo sí que con mis clientes, y viajo mucho porque esto lo hago a nivel presencial, la mayoría de las veces, incluso en pandemia, hice más de 140 viajes en pandemia, en coche, porque tenía que ir a ver a mis clientes que estaban, muchos de ellos trabajando a nivel físico. Lo que hacemos es que tenemos slot de tiempo, 2-3 horas para trabajar. Y aquí sí que trabajamos, yo no utilizo esa terminología, pero estaríamos hablando como si trabajamos con sprint. Yo voy una semana, vemos cuál es el estado del arte del proyecto, el estado de evolución, y a los 15 días, a la semana o al mes, en función del proyecto, vuelvo y vemos avances. Entonces, necesitamos un tiempo para estar conmigo de calidad y un tiempo aparte para que ellos puedan desarrollar esto más allá de sus actividades. Y luego también el presupuesto. El presupuesto suele ser lo de menos, porque algunos de mis clientes, bueno, pues a lo mejor dicen, bueno, pues tenemos para cada equipo de intraemprendimiento o cada célula de hackeo, tenemos 2.000, 3.000 euros y acaban casi no gastándoselo, acaban haciendo todo a nivel interno. Lo más importante de estos procesos, si se hacen bien, es que las primeras células estamos creando ejemplos para el resto de la organización. Tenemos que intentar tener un éxito y si no tenemos éxito y tenemos un fracaso en mercado, siempre me refiero al mercado, unas buenas lecciones aprendidas. Estas personas deben ser ejemplo para el resto. Debemos ser muy rigurosos con presupuesto y con el tiempo que les asignamos. Y con estas personas y con estos éxitos debemos de compartirlo con el resto de la organización. De hecho, en algunos de mis clientes, participantes de algunos de las células están ahora mentalizando emprendedores en cámaras de comercio y en otros ecosistemas, algo curioso. Se sale de su zona de confianza. Esto es súper importante. Pero el tiempo es lo más complicado. El tiempo es lo más complicado. Vale, pues muy, muy interesante. Y no sé si hay algún caso, algún ejemplo que nos puedas contar de algún proyecto de intraemprendimiento que ahora esté en el mercado, o aunque no nos digas la marca o el producto o lo que sea, algún caso, no sé, que sea curioso o que te haya llamado la atención o que te haya hecho especial ilusión que haya funcionado bien. Pues uno de los que más ilusión me hace es un sistema que se llama Ergoia. Es un sistema que el equipo detectó que, bueno, es un equipo del Instituto de Biomecánica de Valencia, donde ellos tienen una parte muy fuerte de prevención de riesgos laborales. Se había detectado que la evaluación de un puesto de trabajo, que es algo obligatorio, y que tienes que hacer tú como si es una empresa con tu servicio propio de prevención o tienes que contratar un servicio de prevención externo si tienes menos de 250 trabajadores, era un tema tedioso. Entonces, en este proyecto, este proyecto lo que ha conseguido trabajar es en una herramienta que a través de inteligencia artificial es capaz de evaluar un puesto de trabajo en segundos. Ahorra miles de horas de trabajo a los clientes.
ha ganado el premio a la mejor aplicación del sector a nivel europeo, ha ganado el premio a Prevencionar, que es la revista de referencia, lo ha ganado este año, y es un producto que se está empezando ya a exportar a nivel internacional. Es uno de los que más ilusión, no solo por el resultado final, sino por la involucración de todo el equipo, ¿no? Es importante ver cuando las personas sacan horas a lo mejor donde no lo hay, donde piden favores internos, cómo me puedes ayudar a esto, y es súper importante. Este es uno de los proyectos que más ilusión me ha hecho en los últimos tiempos. Pero tengo bastantes más ejemplos, ¿no? Como el desarrollo, fíjate tú, algo no tiene nada que ver, para que no se piense que solo Lean Startup es aplicable a tecnología, como el desarrollo de una línea de street food, ¿no? Una empresa que hace productos de alimentación. Uno de los grandes problemas que tenemos con la alimentación es que tenemos una barrera para conocer el feedback de los clientes, porque los grandes lineal no nos da demasiada información. Tenemos información en tipo, retrovisor que digo yo, de consumo a través de Nielsen, etcétera, etcétera. Podemos hacer Delphi, Focus Group, lo que queramos, pero siempre es en pequeños grupos. Entonces, lo que queramos fue una división, una street food división, donde nosotros tenemos un negocio de hostelería donde tenemos contacto directo con nuestros clientes. Y podemos testar, hablando de experimentación, ¿no? No solo hacemos experimentos A-B de una landing page, si es blanca, azul, verde o el call to action, la llamada a acción, funciona o no funciona. Podemos ver si este producto funciona mejor que otro, etcétera, etcétera. Este año estoy viendo frutos de varios de mis clientes y durante estos años tengo acumuladas bastantes experiencias y también algunas de fracaso. Muchas son de fracaso, de cosas que no acaban de funcionar o de organizaciones que no están a la altura a nivel evolutivo para poner en marcha este tipo de iniciativas. Vale. Y enlazando esta parte de experimentación, digamos, de nuevas líneas de negocio, como en el caso que nos comentabas de la prevención, o en este otro que nos has contado también, ¿cómo se engancha eso luego con el modelo de negocio que tiene la propia empresa, ¿no? Porque si va bien, digamos que si falla, pues falla y has aprendido y has vivido una serie de experiencias que te pueden servir, pero si va bien, ¿cómo se engancha con ese modelo de negocio, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de comer chicle y andar a la vez, ¿no? Yo comer chicle y andar puedo, pero beber y andar no puedo, por ejemplo. La grande, digamos que yo creo que la aportación es que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de cualquiera de estos productos. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando también sobre productos productos sanitarios que están sujetos al nuevo reglamento, el MDR, ¿no? No solo hablamos de hipótesis de valor, de features, de funcionalidades, sino que hablamos y modelizamos mucho lo que es la parte económico-financiera. Cuando uno de estos productos, servicios funcionan, ya estamos hablando de unidades de negocio independientes, casi como spin-off. Vale. Intentamos sacarlo fuera. Ese es un producto que podemos franquiciar, incluso con ese modelo de franquicia. Ese es un producto que podemos licenciar porque es un producto que tenemos patentado, etcétera. Pero es un spin-off independiente, ¿no? Con un líder independiente que habitualmente, y esto también tiene su mira, porque no siempre al líder de la parte de desarrollo de clientes, digamos, de esa parte que en Lean Startup nos lleva a ese conocimiento de clientes, a esa validación, a esos mercados tempranos, no siempre, por su estatus en la organización o solo por su día a día, se le da la oportunidad de liderar el proyecto. Eso genera bastantes tensiones. Pero son unidades de negocio independientes. Deberían serlo. Vale. Bueno, estamos tocando muchos temas. Hay dos que no te puedo dejar escapar veo que se nos pasa el rato, y hay dos que no quiero dejarte escapar sin mencionarlos. Uno es el tema de prototipado y que nos des algunas claves, algunos consejos sobre cómo prototipar ideas de negocio, experimentos para validar esas hipótesis del modelo de negocio.
Y la otra parte es que hablemos un poco de propuesta de valor y también algunas claves que nos des pues para eso, ¿no? Para diseñar las propuestas de valor de nuevas líneas de negocio o de reformular la propuesta de valor que tenemos dentro. Entonces, te dejo que elijas una de las dos, pero no te vas a escapar de ninguna de las dos. Vamos a hablar de las dos. Empezamos, si quieres, por prototipado, porque, bueno, yo he escrito bastante sobre prototipado y sobre experimentación. Todo eso es la parte de... Para mí es como... Es una unión, ¿no? O sea, yo tengo una idea sobre el concepto de producto mínimo viable, que es un concepto que está muy, muy maltratado, ¿no? Porque a veces no se tiene muy claro qué es el producto mínimo viable. Para mí el prototipado es conversar con mis ideas. Tengo que transformar mis ideas en algo tangible con el que poder validar las hipótesis. Esto inicialmente nace, como sabes, en el mundo TIC, y es fácil prototipar un modelo de negocio con un wireframe, con un sketch, con un boceto. Es fácil hoy en día, hay muchas plantillas para hacer cosas con Internet. Pero el reto es cuando esto llegamos al mundo físico. Yo me muevo más en el mundo físico. De la otra yo creo que hay mucha documentación y, bueno, para mí prototipar sería, vale, prototipar es el medio que yo necesito, o es algo que yo necesito para poder validar mis hipótesis y que está en el marco de mis experimentos. Para mí cuando hablo de experimentos, conectando con prototipado, para mí lo más importante, aunque parezca algo obvio, es tener claro qué es lo que quiero validar, que no siempre se tiene claro. Quiero validar que el producto A tiene mejor sabor que el producto B. Quiero validar que esta call to action, esta llamada a la acción, o esta landing page, o este prototipo de página convierte más que esta otra. Es muy, muy importante, el diseñar bien los experimentos, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero validar? Y una vez que sé lo que quiero validar, lo siguiente más importante es decir, bueno, ¿cómo lo voy a validar y con quién lo voy a validar? Para mí el cómo es, ¿cuál es el mejor método de los que tengo a mi alcance para validar mis hipótesis? Hay bastantes libros sobre galerías de experimentación, y yo, de hecho, a todos mis clientes les propongo una galería individualizada en función de lo que van a hacer. Pueden ser experimentos, si son TIC, de los cuales hago más bien pocos. Últimamente pueden ser todo lo que son TSAB de páginas web, tenemos a Google Analytics, bueno, ahora se llama de otra manera, pero todo para poder trazar los caminos, todas las campañas que podemos hacer en Facebook y en redes sociales, bueno, pero si estamos hablando de producto físico, tenemos que validar pues textura, sabor, tenemos métodos tradicionales como pueden ser focus group, etcétera, etcétera. Luego hablaré de focus group en concreto, pero luego tenemos pues catas, eventos, hay un montón. Pero es importante, primero, saber qué es lo que quiero validar. Segundo, esto es súper importante, que no siempre lo tenemos claro, cómo lo voy a validar y con quién lo voy a validar, ¿vale? Con quién es importante no solo el perfil de las personas con lo que lo voy a validar, sino el contexto de validación. Hay contextos muy malos. Por ejemplo, si las personas están dándose un contexto muy malo porque, bueno, a lo mejor tienen prisa y es importante dedicarle el tiempo suficiente para esto. Y luego también cómo voy a analizar esta información, ¿no? Porque, y aquí es clave, ¿no? Porque si volvemos al principio de la conversación, yo puedo tener un conjunto de resultados y puedo tener luego un gran sesgo de confirmación donde yo en los resultados solo veo cosas que están validando mis hipótesis. Esto es realmente complejo, ¿no? Es algo que tampoco se ha hecho demasiado bien en la práctica diaria de Lean Startup. Tampoco solemos tener una muestra muy representativa. Hay que tener cuidado con el tema de la abstracción o de las posibles inferencias de los resultados hacia de los experimentos. Algo que también previo a la construcción de experimentos es importante es el trabajar con lo que llamaban, o con lo que se suele llamar al RAS, las riskiest assumptions, es decir, aquellas asunciones o hipótesis que son las que son clave para mi negocio. O sea, que si no pasan, mi negocio no tiene ningún sentido.
Es algo que yo creo que en la práctica no se hace demasiado bien. Por ejemplo, si trabajamos con Focus Group, hay un sesgo tremendo en cuanto a sesgo de puesta en común, sesgo de consenso. Si hacemos un focus group interno donde tenemos una persona que tiene mucha autoridad y luego otras personas, hay una jerarquía dentro, esa autoridad va a marcar mucho. Es algo que hay que tratar con mucho cuidado, tanto la composición de con quién lo hago, como luego la interpretación de los datos. No sé si te he contestado, pero es Sí, algo sí. complejo, ¿eh? Es algo realmente complejo, ¿eh? Sí, Es algo sí, realmente complejo. incluso la ilusión de la persona, si hay diferentes personas que tienen que hacer, yo qué sé, pues entrevistas, por ejemplo, Sí, con Focus Group, ¿no? La ilusión que tenga la propia persona en el nota. proyecto, eso también va a influir un montón. Sin ninguna duda. O sea, es que todos los sesgos, claro, cuando alguien está a nivel interno o externo, ¿eh? Si estás montando tu propio proyecto o es una idea interna de emprendimiento, la propia ilusión que muestras te lleva automáticamente a un sesgo de confirmación. ¿Ves? Están validando, están revalidando lo que yo ya sabía. Entonces, yo siempre digo, mira, pues para esto no pierdas el tiempo, directamente lo montas y fiesta, a ver Sí. qué pasa, ¿no? Pero es muy complejo, es muy complejo. Y entiendo que una labor como la que pueda hacer yo, incluso la que puedas hacer tú, esa labor de tomar distancia, de tomar lejanía, de dejar el corazón aparcado en tu casa e intentar ser lo más objetivo posible en la validación de los resultados, no siempre queda buenas noticias, pues es lo que yo creo que debemos hacer para ser honestos, ¿no? Vale, vale, perfecto. Pues sí que me gustaría que entremos ahora un poquito en esa parte de propuesta de valor, de cómo diseñar una buena propuesta de valor, en lo cual eres un gran experto. Así que danos algunas pinceladas, no sé, si quieres coger un ejemplo de modelo de negocio concreto, un ejemplo de empresa concreto y ver un poco qué pinceladas darías tú o qué claves o qué consejos para diseñar esa propuesta de valor, o quieres hacerlo un poco más en abstracto, como tú quieras. Casi lo voy a hacer si me parece un poco más en abstracto. Pero Vale. puedo poner algún ejemplo, algún producto, porque como sé que me sigues en Twitter, claro, todas las historias post-mortem, todas las historias forenses de, ostras, lo vedó Apple con el iPhone 3G. Bueno, pues Sí. bien, o sea, vale. Vale, es que uno de los, esta mañana estaba tuiteando también, que creo que no hay dos empresas iguales. No solo porque no hagan lo mismo, sino ni las personas, ni la estructura ni la organización del contexto es igual. Entonces, a veces caemos en la tentación de esto vale para todos. Y no es así. Primero, definir qué es propuesta de valor. En muchos de los foros a los que yo, formaciones a las que yo acudía, porque prácticamente no veía ningún foro y habitualmente no doy formación, siempre preguntaba qué es una propuesta de valor. Y muchas veces, se me contestaba casi con una definición casi deporte, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia de los demás? Pum, pum, pum. Bueno. Y es mucho más, para mí es mucho más sencillo que es una propuesta de valor y está perfectamente definido en la bibliografía con la que he trabajado, ¿no? Para mí una propuesta de valor es igual a los beneficios que esperan mis clientes de mis productos o mis servicios. Simplemente es esto. ¿Vale? Si yo estoy haciendo una videoconferencia contigo, la propuesta de valor de esta videoconferencia es que me estoy ahorrando el viaje de estar contigo. Entonces, una propuesta de valor son los beneficios reales que estamos aportando a nuestros clientes con nuestros productos o servicios. Vale, pero ¿cuándo aporta realmente valor? Yo siempre pongo que me gusta aportar valor excepcional y hacer que mis clientes aporten valor excepcional. Cuando realmente lo que estamos ofreciendo aporta valor real. Si nosotros, Alfonso y yo, nosotros dos, tuviésemos una agenda totalmente ociosa y no nos importase viajar cientos de kilómetros, daría igual, porque yo estaría encantado, o Alfonso estaría encantado de venir, hacemos un viaje magnífico, ya está. No, es importante que cuando construyamos una propuesta de valor, nosotros midamos el valor en la misma escala que lo miden nuestros clientes. Es decir, que si nuestros clientes miden el valor en metros, nosotros debemos de medir el valor en metros, no en pulgadas. Ojo, que esto es importante. Es decir, hay que identificar qué es realmente valioso
para nuestros clientes, ¿vale? Y aquí es donde el famoso salir a la calle, el Growth Building de Steve Blank, que lo ha sido retomado por Eric Ries en el libro de Diseñando la Propuesta de Valor, esas entrevistas, esa centricidad del modelo de negocio alrededor de las personas, alrededor de frameworks como Design Thinking, donde la persona es el centro, ha tomado mucha fuerza a partir del 2009-2010. Entonces, solo hay propuesta de valor si realmente estamos aportando algo valioso, con un beneficio valioso en alguna circunstancia para nuestros clientes. Pues por eso, WhatsApp tiene un valor importante, videoconferencias, un montón de objetos que vemos en el día a día tiene un valor importante. Vale, pero hoy en día, en 2023, creo que esto nos puede venir muy bien para construir funcionalidades, features por las que nuestros clientes estén dispuestos a pagar. Pero ojo, tenemos que pensar que una cosa es entregar valor en nuestro mercado, poner en el centro a nuestros clientes, pero en paralelo, siempre en paralelo, debemos de construir un modelo de negocio que sea sostenible. Y me refiero a sostenible, que el valor capturado, es decir, si yo poner un bolígrafo X en el mercado me cuesta 4, el valor que estoy entregando a mis clientes es de 5, o sea, pagan un plus de 1 más, esa diferencia es lo que denominamos valor capturado, que sean nuestros beneficios, y es lo que podemos definir como la ecuación de modelo de negocio. Porque si nos centramos mucho en la entrega de valor a nuestros clientes y no nos centramos en la captura de valor para nuestro modelo de negocio, vamos a caer en la ruina. Es decir, sí. Y aquí entramos con conceptos muy utilizados en las tecnológicas, como es el coste de adquirir un cliente, el lifetime value, etcétera, etcétera, que es súper importante ver que de cada producto que yo estoy lanzando al mercado capturo algo de beneficio. Y más aún, cuando yo trabajo con hackeo, y esto lo comparto también en mis redes, diseñé lo que llamo el cuadrado de valor. Tiene forma de rectángulo, pero llamo el cuadrado de valor. En cada uno de los eso es una licencia del creador. Eso pero es. Bueno, Es tu cuadrado y le llamas como quieres, ¿no? Es mi cuadrado, aunque sea en forma rectangular. Y de hecho, en el mundo real no tiene forma rectangular. Ya te explicaré por qué. No sé si lo has visto, pero en cada uno de los vértices, en uno no están los socios, la propiedad, en el otro están los trabajadores, en el otro están los clientes y en el otro está la sociedad. Entonces, creo que solo podemos capturar valor, solo podemos generar una propuesta de valor potente cuando tenemos un equilibrio entre estamos dando lo mejor para nuestros clientes, paralelamente estamos dando lo mejor para las personas que conforman nuestro talento, todo lo que hay en la organización. Paralelamente estamos devolviendo lo máximo que podemos a la sociedad en la que desarrollamos nuestras actividades y paralelamente estamos recompensando a la propiedad en sueldos, beneficios, valor patrimonial de la empresa y también en empresas familiares ese valor reputacional de ser uno de los socios. Por lo tanto, propuesta de valor es complejo. En el libro de Alex Osterwalder se hace un recorrido súper potente, pero un recorrido sobre todo desde el punto de vista de que yo tengo una idea, voy a ver si esa idea genera valor. Ya hablamos de entrevistas, experimentación, boom, 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 boom. Pero me gusta incorporar estos otros aspectos, porque si no podemos caer en la sobreingeniería o en hacer cosas que no tienen ningún sentido y cada vez que estamos vendiendo estamos perdiendo dinero. Sí. Algo problemático es que el valor, que es uno de los motores de los modelos de negocio, como he comentado antes, caduca. Y las organizaciones no están preparadas para identificar pequeños cambios, como la rana esta que se cuece, que es algo también muy malito, no están preparadas para detectar esos pequeños cambios. Y vienen y dices, ostras, en 2023, ostras, ¿cómo Kodak no identificó? Y yo digo, ¿acaso Kodak, los que estaban en Kodak, todos los directivos eran estúpidos?
seguramente sean los mejores de su momento. ¿Cómo Kodak no identificó esto? Bueno, análisis post-mortem es muy sencillo. O cómo Nokia, que era, digamos, el rey. Yo he ido a conferencias de Nokia en los años, a finales de los 90, principios de los 2000, como aquella empresa que se había reconstruido, reinventado, fabricaba, creo que eran botas de agua, temas relacionados con goma, tecnología. ¿Cómo murió? Hay unas portadas de Forbes del 2007 que hablan como Nokia, como que es un imperio indestructible. Esa portada tiene unos meses antes de la presentación de Steve Jobs del iPhone y cómo cayó, ¿no? Como una decisión errónea de apostar. Claro, a nivel forense es muy sencillo, ¿no? Entonces, pero esto no es el CSI. Cuando hay esto, una empresa está en el día a día y en su estrategia, ¿no? Mucho más complicado, ¿no? Sí, y para que una organización esté atenta a esos cambios, ¿qué consejos podrías dar? Que estén al día informándose, leyendo en foros, en conferencias, o es algo más simple, o ¿qué consejo le darías tú a esa empresa que está ahora, bueno, pues tirando para adelante, pero bueno, que no va a la cabeza, digamos? Mira, tenemos durante estos años, bueno, yo creo que incluso hace ya años, se puso de moda el concepto de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, ¿vale? Entonces, veo sistemas en los que se recopila información, esa información se transmite a nivel interno. Veo sistemas costosísimos, no solo a nivel de captura de información, porque hoy en día es más o menos sencillo, pero lo realmente complicado es identificar aquella señal, si nosotros tenemos una línea de tiempo en la que tenemos la identificación del cambio, identificación de la oportunidad, ¿cómo identificamos que de todo este ruido hay alguna señal? Imagínate que estamos captando señales del mercado X o del espacio. ¿Cómo de todo este ruido que vemos, de todos estos eventos que vamos, de las ferias que vamos, de las fichas que hacemos, cómo sabemos qué de todo ese ruido nos va a afectar en el futuro a nuestro modelo de negocio? Y no solo eso, sino cómo sabemos cuál es el mejor momento, el momento dulce para lanzar, para transformar ese cambio en oportunidad, esa oportunidad en producto o servicio, en lo que llamamos ventana de oportunidad. Muy difícil, ¿eh? Veo que se confía mucho en herramientas tecnológicas, pero yo no sé, pero yo he visto pocos casos de éxito. Desalentador, pero real, dos cosas que voy a comentar. Que dicen, joder, este hombre ya nos lleva 50 minutos aquí hablando y después de la chapa que nos ha soltado, nos va a decir que hay dos temas súper importantes. Que uno es la suerte. Ojo, yo conozco muchos proyectos, probablemente tú también, que bueno, a nivel forense podemos crearnos toda la historia que queramos de lo bien que lo han hecho, pero ante una suerte tremenda. Y el timing, es decir, lanzar el producto o servicio adecuado en el momento adecuado. Sobre el timing podemos hacer algo, sobre la suerte no. Y el timing está muy relacionado con que la organización como tal sea capaz de leer el contexto. Por eso, cuando hackeamos organizaciones, comprendemos, hacemos una foto, que es una falacia porque es algo dinámico, una foto estática del contexto competitivo para a partir de ahí identificar los retos, más en mundos tan complejos como los actuales. Pero cuando alguien me dice, no, es que nosotros tenemos una aplicación interna que cuando vamos ya me echo a temblar. Sí que es verdad, ¿eh? Lo de la suerte yo también creo que influye, el timing, por supuesto, pero bueno, también es verdad que la suerte la encuentra el que está todo el día currando, ¿no? Y todo el día atento y todo el día mirando cosas y todo el día intentando innovar. Entonces es más fácil que encuentres la suerte. Disculpa, Alfonso, si tu trabajo es picar piedra buscando suerte, pero claro, si estás en una organización que está funcionando, tu ancho de banda, tus recursos económico-financieros están a lo que están. Sí, es verdad. Esa es la gran diferencia y la dificultad que veíamos antes. Si yo soy un emprendedor que digo, ostras, estoy ahí, ¿no? Y quiero montar mi propio proyecto, bueno, pues puedo dedicarle en función de mis recursos tiempo, esfuerzo, a identificar, a probar, a fallar, pero si yo tengo
100 trabajadores, tengo que cumplir plazos, tengo estas líneas de crédito, tengo este EBITDA, estoy a lo que estoy. Y no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Sí, Claro, totalmente. cada fracaso perdón, ¿qué digo? Está muy bien decir fracasa rápido, fracasa barato, ostras, pero cada fracaso evidentemente tiene un impacto en la cuenta de resultados, más o menos, pero va a tener un impacto. Y en algunos casos tenemos tasas muy altas de fracaso de introducción de nuevos productos en mercado y ojo que llevar la idea del producto al mercado, hablamos de prototipos, pero cuando tenemos que llevar al mercado, ya queremos llevar al mercado, hablamos a lo mejor de decenas o cientos de miles de euros. Hay que hacer moldes, hay que hacer cosas, hay que preparar líneas de producción, a lo mejor hay que comprar máquinas, hay que hacer marketing de lanzamiento masivo, ojo, entonces ahí, por eso es tan complicado el tema de emprendimiento. Sí, que decir, hay que innovar es fácil, pero luego hay que estar ahí y efectivamente lo que dices, ¿no? Las empresas están pensadas para que sigan siendo rentables y sigan trabajando con el modelo de negocio que les funciona bien. Polémico alguno de los tweets que he escrito es que para innovar hace falta pasta. O sea, vamos a ver, cuando estoy en una organización que estamos lanzando líneas de productos, hace falta pasta. Pero hace falta un presupuesto de innovación, ¿vale? Cuando comentamos de las horas, que esas horas, un día o una tarde a la semana de 5 personas durante un año son un montón de horas de gente muy cualificada, que además hacen esto, no hacen otra cosa. El coste de oportunidad es un tema que hay que tratar también. Pero hace falta tener un presupuesto de innovación y hace falta que en tu cuenta, en tu presupuesto digas, mira, mi resultado previsto va a ser del 5,4 de beneficio antes de impuestos y aquí ya he incorporado 200.000, 300.000, 100.000 o 50.000 euros a un presupuesto de innovación. Es un coste hundido. Sí, claro, si no, mal. ¿no? Sí. Vale, un tema que se me ha quedado pendiente cuando has mencionado la parte de producto mínimo viable, que sí que me gustaría que nos des una pincelada de qué es para ti, cómo funciona, qué beneficios tiene para una empresa o para una startup generar un producto mínimo viable, que nos des una pincelada pequeña antes de casi dejarte ir ya. Sí, mira, el producto mínimo viable, concepto súper, igual que pivote, que también es otra palabra que se utiliza, lo de pivotar tiene su miga, se ha utilizado muy mal. Para mí un producto mínimo viable, yo aquí me ciño a la técnica, es lo mínimo que yo tengo que mostrar a mis clientes para validar hipótesis, lo mínimo. Habitualmente siempre hacemos más de lo mínimo. Debería ser lo mínimo que yo debo demostrar a mis clientes para validar mis hipótesis de producto o servicio. En la parte de validación de clientes, de conversión de clientes, hay una parte, digamos, donde yo hablo con mis clientes, estoy hablando, estoy haciendo entrevistas, estoy recogiendo información y hay una parte en la que ya cuando ya tengo validadas esas hipótesis tengo que empezar a mostrar algo. Pues para mí, producto mínimo viable es lo mínimo que tengo que mostrar a mis clientes para validar hipótesis. A partir de allá se hacen muchas. ¿Qué es un prototipo? Bueno, pues para mí más que un prototipo es casi como un artefacto, ¿no? Es un artefacto que yo muestro a mis clientes para validarlo, ¿vale? Vale. Y puedo validar una hipótesis de cuál es quiero validar cuál es la mejor llamada a la acción de la página web. Pues está claro, ¿no? Pues, producto mínimo viable es bueno, puedo contar. ¿Tú qué pincharías más? ¿Te doy 50 céntimos por cada esto? O, bueno, haz un producto mínimo viable. Ya tienes unas entrevistas que tienes unos porcentajes, pásalo a una landing page, pásalo a un experimento. Un producto mínimo viable siempre va dentro de un experimento. Vale, perfecto. Y sí que me gustaría que ya casi más en el terreno personal, porque yo creo que hemos hecho una entrevista muy chula hablando de un montón de conceptos relacionados con emprender, con intraemprendimiento, con gestión de empresas y ese hackeo. Sí que me gustaría, has participado en un montón de libros como prologuista, como traductor, como revisión de las traducciones. Entonces sí que me gustaría que nos cuentes un poquito qué supone para ti todo eso. Si es algo que te hace especial ilusión, que yo entiendo que sí, cuéntanos un poco de esa parte y en qué libros has participado para que la audiencia sepa un poco de con quién estamos hablando, vamos. Pues responsabilidad, ¿vale? Cuando la editorial te dice tal y como lo dejes para máquinas, es responsabilidad. No puedo utilizar una palabra, pero
por educación, responsabilidad. Es responsabilidad, ¿vale? Vale, vamos a ver. Lo que yo he hecho con los libros es, yo no soy traductor, respeto mucho la labor de los traductores. Es un trabajo súper complicado. Lo que yo hago es que a mí la editorial me manda las traducciones de los libros, las manda en un Word. Así y a partir de ahí ya yo la reviso y la adapto a la jerga y al mercado al que va ese libro. ¿Vale? Entonces es un trabajo muy meticuloso, muy meticuloso. He trabajado con libros que no estaban publicados, luego os comentaré, y luego con la 17ª edición del libro de Eric Ries, de Mentoring Startup, que llevaba ya 16 ediciones, con lo cual la responsabilidad es todavía máxima, ¿no? Y ahí lo que hice es, bueno, tenemos este libro, ¿cómo se podría mejorar este libro? Además, no tienes que tocar el espíritu del libro. Entonces, lo que hago es eso, es una lectura, bueno, son muchas lecturas, 5, 6, 10 lecturas del libro donde vas tomando notas, sustituyes palabras, giros, hasta que lo dejas ya acabado. Los prólogos los hago junto con Javier García, CEO de Sintetia. Es un tipo fantástico y que sabe muchísimas cosas, sobre todo a nivel económico-financiera, es un crack. Como está de moda, bueno, estamos en la ola de Ferrovial, ha hecho un análisis sobre Ferrovial brutal. Es un tío que sabe mucho de economía y además escribe muy bien, escribe mucho mejor que yo. Entonces, mi labor es sobre todo extractar ideas fuerza, hacer el corpus de lo que son los prólogos y Javi es el que los pone más o menos bonitos. Eso es nuestra forma. Pero es una responsabilidad, ¿vale? Y claro, sí, bueno, pues aparte de tenerlo como tweet fijado, si vais a mi tweet vais a ver lo que está como tweet fijado, en los que he participado, y de la responsabilidad, pues también es un orgullo, ¿no? Y sí, lo que pasa es que también esto a veces suele ser como una carga, ¿no? Porque muchas personas, cuando comentaba antes de que no saben muy bien lo que hago o a lo que me dedico, pues bueno, pues piensan que yo me dedico a trabajar con lienzos. Yo soy muy crítico con los libros, ¿eh? Tú que me sigues, Alfonso, en Twitter, soy muy crítico. Y estos libros ya tienen unos años y no todos envejecen igual de bien. Entonces, claro, yo los conozco perfectamente. Hay personas que trabajan bajo estos enfoques que hay veces que tengo mis dudas de si realmente han leído los libros o han leído sofritos de los libros. Se puso muy de moda, bueno, y ese tipo de frameworks o de metodologías. Y yo soy crítico con estos libros, ¿vale? No compro todo el pescado que hay en los libros, ¿vale? Sí, sobre todo porque tienes una responsabilidad, experiencia, sí. Eso, luego hay que poner en la realidad, claro. ¿no? Lo que decías antes, que el papel todo lo aguanta, pues Claro. Sí. Pero lo que sí creo yo es que es muy interesante tener un método, ¿no? Que te ayude por lo menos a estructurar un poquito la cabeza, ¿no? Sí, ya sabes que, bueno, yo siempre digo que yo no vendo herramientas copia y pega, los lienzos está bien, la estructura está bien, más allá de de estos libros hay muchos enfoques metodológicos y sobre todo que cada empresa es diferente, que ya nosotros como consultores tenemos que tener esa capacidad de decir esto aquí, esto allá, este es el tiempo, esta es la estructura, etcétera, etcétera. Y en cuanto a libros, he tenido la suerte de participar en libros en los que he leído y que me habían gustado. El primero en el que trabajé fue en el Manual del Emprendedor de Steve Landibov-Dorf. Ese fue un libro dificilísimo en su parto en nuestro idioma, dificilísimo, no puedo entrar en ningún tipo de detalle, dificilísimo. No sé si has leído, Alfonso, pero es un libro muy intrincado, muy complicado. Sí. Y esto no lo pone fácil, ¿eh? Es un libro muy difícil de leer, ¿vale? Difícil de leer. Sí. Son muchas páginas que tuve que leer muchas veces hasta que quedó tal y como quedó. Que, bueno, también nos encontrábamos con que, claro, hay veces que es producto mínimo viable o mínimo producto viable. Ostras, es que hay palabras que todas estaban traducidas en nuestro momento. O sea, o landing page, ¿no? Yo tengo una manía de decir, bueno, ¿por qué landing page o página de aterrizaje? Bueno, hay cosas, ¿no? O prospect.
hay muchos anglicismos, ¿no? Portfolio, que es portafolio en cristiano, que es portfolio, ¿no? Prospect, no es un prospecto, es una oportunidad. Bueno, hay muchos debates que tiene ese prospecto. Ese fue el primero, el manual del emprendedor Stephen y Bob Dorff. Luego trabajé sobre diseñando la propuesta de valor de Alex Osterwalder, que es de Alex Osterwalder, que es el segundo libro donde muestra el lienzo de la propuesta de valor. Después me hizo mucha ilusión trabajar sobre Startup Way, el camino hacia el Startup, que es un libro súper interesante donde ya de Risk, donde ya entramos en intraemprendimiento corporativo con Jeff Immler, el caso General Electric. No hago spoiler, pero es muy interesante. Solo dejo un dato. Jeff Immler, el gran CEO de General Electric, fue cesado de su cargo muy poquito después de presentar este libro. Hay quien quiera que busque fuentes americanas, Fast Company o Harvard Business, hay mucha información. Después tuve la suerte de trabajar también en el libro de organizaciones exponenciales en la revisión internacional de organizaciones exponenciales, que es un concepto que siempre me ha gustado mucho. Después trabajé también he tenido la suerte de trabajar en el último libro. Hay más libros, ¿no?, sobre equipos, etcétera, pero el último libro core de Alex Osterwalder, que es la empresa Invencible, que trata, ya sabes, el concepto sobre todo de ambidiestabilidad que hemos tratado brevemente antes. Y justo ese año, que fue el año pandemia, se me encargó la revisión del libro con el que digo que empezó todo, que es el método Lean Startup de Reflex. Paralelamente hay un libro en el que no he trabajado en la edición, sino que es el del libro La burbuja emprendedora de Javier García y Enrique García Munies, en el que hay un capítulo que es un capítulo que está dedicado, es una conversación que tengo yo con Javi, y es súper interesante de cómo veo el emprendimiento, ¿no? Y bueno, más libros caerán, seguro, ¿eh? Pero, sí, como digo, no compro todo el pescado, es una responsabilidad, pero no compro todo el pescado de estos libros. Vale, pues esperemos que vengan más libros, claro que sí. Y nada, ya sé que lo vas a tener complicado, pero sí que es algo que pido a todas las personas que vienen al podcast, que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, algún podcast que escuches, algún, no sé, blog, una serie de Netflix, lo que tú quieras. Bueno, pues de series, bueno, evidentemente las plataformas en la punta tenemos de Dropout, hay series súper chulas. De hecho, ayer acabé de ver una que se llama El Consultor de Amazon Prime, que yo creo que es interesante. Es un poco friki, pero es súper interesante. Aguantar hasta el final si alguien la ve. Las series sobre Ceranos, los documentales que creo que hay en HBO y en Netflix, creo que documentales son súper interesantes. Libros. Yo ahora estoy con mucho foco en libros sobre pensamiento sistémico. Hay una amplia que buscar, que hay listas súper interesantes sobre pensamiento sistémico en las organizaciones. Sobre los sesgos, el sistema 1, sistema 2 de Kahneman, pensar deprisa, pensar despacio. Podcast, como viajo mucho, pues escucho muchos podcasts. Especial cariño sobre mis amigos de los Tres Cisnes Negros, Manu, Ubaldo y Eduardo, tres personas que hacen un podcast que abren melones súper interesantes sobre innovación en la empresa, súper interesante. Tres personas con enfoques y con background muy diferente, pero que hacen un podcast muy interesante. Además, tuve el privilegio de ser invitado en una de sus intervenciones. Y poco más, ¿eh? La verdad es que tampoco ahora leo muchos blogs. Básicamente escucho y leo libros sobre no temas tanto de metodología, sino temas más de enfoque más amplio, ¿no? Sistemas, jerarquías de poder, etcétera, etcétera. Vale, pues muy interesante. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, organizaciones que quieran contratarte, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, me pueden encontrar en mi correo, que lo doy públicamente, es yoemprendo.contacto@gmail.com, y a través de Twitter, que me manden un mensaje y estaré encantado de hablar con ellos. No tengo página web,
De hecho, fui uno de los finalistas muy alto en los bitácoras del 2012, 2013, bueno, cuando había esa fiebre, ¿no? que hemos vivido todos. Pero, y esto que voy a contar es serio, me hackearon en la página web y me ha dado mucha pereza reconstruirla, ¿no? Entonces, bueno, LinkedIn lo utilizo poco, en LinkedIn tampoco, como José Antonio Miguel me pueden contactar, si alguien es más de LinkedIn que de Twitter. Tengo muy poca actividad, pero bueno, a nivel de mensajes de contacto siempre estoy dispuesto, pero sobre todo a través de Twitter y con mi correo electrónico. Como digo, siempre busco un momento para contestar los correos, ¿no? Muy bien, pues perfecto. Pues nada, José Antonio, solo me queda darte las gracias por esta charla tan amena, por dedicarnos este rato a la audiencia y a mí. Y nada, muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto y desde luego has compartido un montón de cosas, o sea que yo te lo agradezco un montón. Muchas gracias a ti, Alfonso, y espero que esta chapa, entre comillas, no aburra mucho a tus oyentes y que, ojo, si hay alguna idea interesante para trabajar, pues mucho mejor. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Muy bien, y hasta aquí también a todas las personas que habéis llegado. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la charla con José Antonio y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com